mis hermanos y mis hermanas, el Señor os bendiga mucho. Nuevamente soy vuestro hermano Emilio y nuevamente quiero subir un vídeo más sobre el tema de doctrina básica. En este caso quiero tocar un tema crucial y muy relevante que conlleva todo lo que es el plan de salvación y tiene que ver mucho con que realmente si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Y en este caso tiene que ver con la regeneración. Quizás usted es un término en el cual a lo mejor si no es muy estudioso de la palabra, quizás no sabe ni lo que le estoy diciendo o no lo entiende. Pero aquellos que somos estudiosos de las Escrituras entendemos perfectamente qué es la regeneración, ¿verdad? Y yo voy a leer el diccionario bíblico ilustrado, el diccionario teológico ilustrado, que te da una definición muy concreta y muy concisa sobre lo que es la regeneración, ¿verdad? Y dice así, vamos a leer este diccionario teológico, dice, concepto bíblico de regeneración. La regeneración es una renovación interior del pecador. Creo que hasta ahí entendemos. Es una renovación interior del pecador por la acción soberana del Espíritu Santo, por la que el hombre caído en Adán y muerto en sus pecados y delitos, nace de Dios espiritualmente por pura gracia. O sea, que el Espíritu Santo, que es Dios, por una acción soberana, hace que nosotros en nuestro interior, que nuestra naturaleza caída en Adán, que hemos heredado desde que nacimos, por una obra y un acto soberano de Dios a través del Espíritu Santo, que hace que more en nuestro interior, nos hace que podamos nacer de nuevo, nos hace que podamos renovarnos interiormente. La vieja naturaleza caída, ¿vale? De alguna manera a través del Espíritu Santo hace que muera, y en nosotros Dios hace y produce en nosotros una nueva naturaleza que implanta en nosotros por medio de la palabra de Dios para que podamos ser nuevas criaturas, como dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. En Cristo son todas hechas nuevas. O sea, hablando de el nuevo nacimiento, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, la palabra regeneración, el griego, el vocablo griego para definir regeneración es palingenesia. Esto ocurre en este término de regeneración, se lo podemos leer en Tito capítulo 3 y versículo 5, pero el concepto de regeneración puede verse en muchos lugares, como en Juan 1:12 y 13, en Juan 3:3, en Juan 5, Juan capítulo 3, también versículos 5 y 8, Romanos 6, capítulo 6, versículos de 3 a 14, Romanos 17 hasta el 22, Romanos 6 del 17 al 22, Romanos 6 también, Romanos 12, versículo 2, 1 Corintios, capítulo 2, versos 14 y 15, en fin, etcétera, etcétera. No voy a estar nombrando más versículos ni capítulos porque hay una barbaridad. Entonces sí que quisiera leer, por ejemplo, en Tito, ¿no? Cuando dice Tito capítulo 3, versículo 5, si ustedes me quieren acompañar a la lectura, vamos a hacer una lectura rápida, ¿verdad? Dice así, dice la palabra del Señor, Tito capítulo 3, una de las cartas pastorales que escribe el apóstol Pablo, ¿verdad? Que sabemos las cartas pastorales son 1 y 2 Timoteo y Tito, y dice así, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, como en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, aquí exactamente venimos a lo mismo. Nos salvó, o sea, Dios nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por las buenas acciones, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, no por tus buenas acciones, ni por mis buenas acciones, que nos vamos a alcanzar la salvación. Hay mucha gente en el mundo que dice, bueno, pues yo soy bueno, yo no hago nada malo, si puedo dar una limosna a un pobre la doy, creo que no soy mala persona, de hecho
la gente puede dar testimonio y hablar muy bien de mí porque soy una buena persona, intento ayudar y piensan que todas esas buenas acciones van a conseguir el favor de Dios y van a obtener la salvación. Pero la Biblia es bien clara y bien directa y dice que no por las obras de nuestra justicia, que no por obras para que nadie nos gloriemos y podamos un día decir, es que he sido bueno, y cuando estemos delante del trono y delante del juicio de Dios, pues tengamos que decir, Señor, es que he sido tan bueno, he tenido tantas buenas acciones que, Señor, yo merezco que tú me salves y no me condenes. No, perdóname, pero eso no es así. Dice la palabra que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver 3 factores muy importantes. Número 1, dice que nos salvó primeramente por su misericordia. ¿Qué es la misericordia? Mire usted, la gracia tiene que ver con el verbo griego es charis, que significa favor inmerecido. De otro modo, más simple, es la misericordia que Dios extiende sobre aquellos que no se lo merecen. Y la misericordia no es otra cosa que compadecerte de las miserias de otra persona. Es compadecerte de los pecados de la persona, del otro, de sus miserias, de su pecaminosidad, tener compasión de él y darle una nueva oportunidad. Dios ha tenido misericordia de nosotros, nos ha querido injertar en el buen olivo, que es Cristo, ¿verdad? Que nosotros somos ramas injertadas, ¿verdad?, en el buen olivo. Sabemos que el olivo es Cristo y que las primicias de todas las bendiciones fueron dadas al pueblo de Israel, pero Dios ha tenido misericordia del pueblo gentil y tenemos que darle gracias. Gracias, Señor, por haberte fijado en el pueblo gentil y haber traído salvación a nuestras vidas por medio de Cristo. Es por medio de Cristo que obtenemos la salvación, por medio de su gracia, ¿verdad?, a través de su misericordia. Dios ha tenido misericordia de usted y de mí. Número 1, Dios nos salvó por su misericordia, porque ha tenido compasión de nosotros. No porque no lo merezcamos, porque nos merecíamos realmente ir a un lago de fuego y azufre. Nos merecíamos estar en la cruz que tuvo Cristo, pero Él fue una muerte vicaria, una muerte sustitutiva. Él tomó el lugar que nosotros deberíamos de estar por causa de nuestros pecados, pero Él tomó el lugar nuestro para llevar y cargar los pecados de todos aquellos creyentes que están en todo el mundo y que realmente han creído en Él y la han recibido como Señor y como Salvador. Amén. Porque como dice Juan 1:12, dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, serán llamados hijos de Dios. Amén. Entonces dice así, que somos salvos, número 1, por la misericordia, número 2, por el lavamiento de la regeneración. Y ya hemos leído en el diccionario teológico, ¿qué es la regeneración? Es la obra soberana de Dios, producida por el Espíritu Santo, haciendo la obra interna en el hombre pecador que ha heredado la vieja naturaleza de Adán, para hacer en ella una nueva naturaleza, para hacer algo nuevo. ¿Qué quiere decir? Que la regeneración produce en nosotros algo nuevo. Quita lo viejo. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero la obra del Espíritu Santo, producida en nosotros y por medio de la palabra, produce ese nuevo nacer, ese cambio de corazón, ese cambio de mentalidad, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tenemos que la misericordia, que el lavamiento de la regeneración, ¿verdad?, y la renovación del Espíritu Santo en nosotros, el cual el Espíritu Santo habita en nosotros, es lo que nos hace nacer de nuevo. Amén. Y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Entonces quiere decir esto, hermanos, que la regeneración tiene que ver con un acto soberano que Dios produce a través del Espíritu Santo, obrando en el interior de la persona, para que por medio del Espíritu y por medio de su palabra sea lo que realmente cambie todo lo que está en nosotros, para que la vieja naturaleza caída, como dice en Romanos 6, muertos al pecado, mengüe, o sea, de alguna manera, el Espíritu Santo que habita en nosotros no permita
que la vieja naturaleza vuelva a resurgir, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo, lo que hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, lo que hemos creído en Él, lo que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, porque Dios produce, ¿verdad?, ese arrepentimiento, Dios produce el querer como el hacer, y el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Así que cuando creemos en Jesucristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y cuando queremos recibimos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador para obedecerle, para estar sujetos a Él en obediencia, no por obligación, sino en amor a Él, porque Él nos ha enamorado, y al ser nuevas criaturas, porque el Espíritu Santo habita en nosotros, la tercera persona de la Trinidad, que es Dios, ahora habita en usted y habita en mí, y aquellos que son guiados por el Espíritu serán llamados hijos de Dios. Ese Espíritu Santo que conlleva unos frutos, que vino a este mundo para convencer de pecado, justicia y de juicio, pero que también lleva unos frutos que produce en el nuevo creyente. Por lo tanto, cuando decimos que hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo tiene que producir en nosotros de una manera en cuanto empecemos nosotros a buscar del Señor en su presencia. Cuando nosotros empecemos a santificarnos, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que produce en nosotros el que nos santifiquemos. Antes de conocer al Señor era imposible, porque un muerto espiritual, un muerto no tiene vida, un muerto no puede hablar, un muerto no puede andar. Por lo tanto, nosotros en nuestros delitos y pecados estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra, pero venido Cristo a nuestras vidas, venido la promesa del Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo junto con la palabra nos ha dado una nueva vida, una herencia, la cual somos partícipes de su naturaleza divina, para poder llevar una vida de santidad, una santidad progresiva. Hay una santidad posicional y una santidad progresiva. Una santidad posicional es cuando el Señor te santifica en el momento que crees, te arrepientes de tu pecado y recibes al Señor Jesucristo. Pero hay una santidad progresiva, que es algo en la cual el Espíritu Santo tiene que trabajar en nosotros, y hay una colaboración para que tengamos que también nosotros el día a día, el ir santificándonos, apartándonos de las cosas de este mundo, para tener un tiempo de comunión íntimo con el Señor, un tiempo de relación personal por medio de la oración, por medio de la lectura exhaustiva de la palabra y por medio de poner su palabra en obra. Cuando usted y yo somos obedientes a su palabra, cuando somos obedientes a su llamado, cuando somos obedientes a la palabra de Dios para ponerla en práctica, ¿verdad? Entonces, cuando ahí se identifica los verdaderos cristianos, porque en nosotros va a fluir unos frutos que el Espíritu Santo en esa santidad progresiva va a ir produciendo en nuestras vidas. Es verdad que en el momento que uno reciba al Señor, no así como una varita mágica, no es como Harry Potter, no, esto es algo progresivo, que el Espíritu Santo tiene que colaborar en nosotros, tiene que trabajar en nosotros, y en la medida que nosotros le damos lugar, ¿verdad?, al Espíritu Santo, que vaya obrando en nuestras vidas y nos vayamos santificando, ¿verdad?, vamos a ir creciendo, madurando de una manera progresiva. O sea, no es decir que yo recibo hoy al Señor y ya empiezo a dar frutos para su gloria y ya empiezo a ser un hombre de Dios espiritual, dando muchos frutos, ¿no? Y dando... No, esto es algo progresivo. Tendremos fallos, cometeremos errores. ¿Por qué? Porque somos muy desconocedores de la palabra de Dios. Conforme usted y yo vayamos conociendo a Dios a través de las Escrituras, conforme usted y yo vayamos indagando en las Escrituras, conforme usted y yo vayamos profundizando en la palabra de Dios, que es la que tiene el poder para cambiar nuestra vida. Es la palabra de Dios la que por ella podemos conocer, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, cuál es la santa y perfecta voluntad de Dios para con nuestras vidas. Es por medio de su palabra que la que nos guía, es la brújula de todo cristiano, de todo creyente. Es por medio de su palabra, que es por medio del Espíritu Santo, que podemos llegar a vivir, a tener el carácter de Cristo. Y todo esto es toda una vida por completo. A lo largo de la vida de un cristiano va a haber pruebas, va a haber situaciones y circunstancias que nos van a hacer pues que decaiga nuestra fe, que hay un declive espiritual, pero para eso está el Señor, que está con nosotros, y una promesa que nunca nos abandona, siempre está en nosotros, y nosotros estamos con Él. Y los que son verdaderos hijos de Dios, valoraremos lo que es estar en Cristo, valoraremos lo que es la palabra de Dios, valoraremos lo que es tener al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Así que es el Espíritu Santo, el Dios mismo que habita en nosotros,
que usa su palabra para que nos hable, para que trate con nuestras vidas, para que nos moldee y para que seamos obedientes y estar sujetos a lo que Dios nos demanda por medio de ella. Cuando usted y yo obedecemos esta y la ponemos por obra cada día, entonces cuando hay crecimiento y hay madurez en nuestra vida. Entonces cuando se identifica que un hijo de Dios ha nacido de nuevo, cuando somos obedientes a lo que la palabra de Dios nos demanda, cuando vivimos una vida de santidad y queremos buscar primeramente el reino de Dios y la justicia de Dios. Ahí se identifica los verdaderos cristianos, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo de Dios, que ya no nos gustan las cosas del viejo mundo, sino que ahora nos agrada hacer la voluntad perfecta del Señor por medio de su palabra. Amén. Así que gracias a Dios por la misericordia, gracias por el lavamiento de la regeneración y gracias por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Hasta aquí esta pequeña porción de la Escritura, porque Dios mediante el próximo vídeo que quiero subir tiene que ver con traer un pequeño mensaje expositivo sobre el nuevo nacimiento, y conocemos todos el pasaje, que es el pasaje famoso de Juan capítulo 3, la conversación que tiene Jesús con Nicodemo, ¿verdad? Así que hasta aquí este pequeño estudio, este pequeño mensaje, una pequeña pincelada simplemente muy llana, muy simple, nada más. Hay mucho más para dar, así que hasta aquí, y si Dios lo permite, hasta la próxima, que Dios os bendiga, y un saludo de parte de vuestro hermano Emilio. Shalom. Bendiciones.